Pues, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Para darle un toque un poquito más oficial, me pongo aquí bien protegido. Bienvenidos a este cuarto evento ya del Real Estate Club de este año. Hemos hecho ya una mesa redonda antes sobre ciudades del futuro, que también había mucha asistencia. Y como habéis visto, pues hoy estamos a tope, hemos tenido que cambiar la ubicación. Algunos fuisteis a la ubicación anterior, pero bueno, menos mal que el Instituto de Empresa tiene todo aquí cerquita. Bienvenido, tenemos una mesa de lujo. Yo pues voy a ser muy breve con la introducción. Porque por el tiempo pues hemos tardado un poquito más y hemos dado más tiempo para que la gente podría llegar. Pero bueno, para no quitar más tiempo luego del diálogo, de las preguntas, que creemos que es lo más interesante para ver qué es lo que opináis, y tenéis aquí un lujo de mesa para hacer preguntas. Pues doy la palabra a la moderadora, Gemma, la vicepresidenta del club, antes presidenta también, veterana del club, así que Gemma, todo lo tuyo. Buenas tardes a todos. Lo primero, disculpar el retraso, hemos empezado un poquito tarde, como dice Jasper, para que pudiera incorporarse la gente, que bueno, alguien más sigue llegando, la lluvia, los atascos. Y estamos aquí para hablar de living, ¿no? Para las nuevas formas de vivir y alojarse. Estamos retomando desde el club los eventos presenciales y por eso la idea era juntarnos aquí para hablar de un tema que fuera máxima actualidad y tendencia. Tenemos esta tarde con nosotros, aunque bueno, todos los conocéis, pero repasamos y presentamos primero aquí a Juan, que lo tengo a la izquierda. Juan Acosta es Managing Director de Greystar, Cristina García Peri, que es Senior Partner de Azora, y Marta Clavera, que es Managing Director de Invest Real Estate. Y para no perder más tiempo, porque sí que como os ha comentado Jasper, nos gustaría guardar unos minutos al final para que también vosotros podáis participar y hacerlo lo más fluido posible. Lo primero, vamos a empezar comentando qué es el living, qué es para cada uno de nuestros ponentes. Marta, si quieres, ¿comienzas? Sí, me encanta poner anglicismos, me encanta poner anglicismos porque todo en inglés suena mucho mejor, ¿no? Entonces, el living, el housing, como se quiera definir, al final son formas de vivir. ¿Cómo queremos vivir? También está relacionado en cómo queremos trabajar. Como antes había un concepto muy claro de work, live and play, y ahora es un concepto donde todos estos está muy interconectado entre los tres, y hay unas diferencias y unos segmentos muy interesantes, pues desde las dark kitchens hasta los coworkings o los co-livings, ¿no? Es algo muy interesante. Para mí el living es de los sectores más interesantes en el mercado actualmente. Engloba muchos distintos asset classes que comentaremos durante toda la mesa, y desde luego con un potencial brutal. Cristina, te toca. Bueno, yo un poco en la línea que decía Marta, ¿no? Yo creo que el living parece que es algo que ha surgido ahora, ¿no? Y yo creo que lo que ha surgido es sobre todo la institucionalización de los activos de vivienda para el inversor, para el mundo de la inversión institucional, ¿no? O sea, las viviendas existen de siempre, las residencias para estudiantes y los colegios mayores existen desde siempre, las residencias para la tercera edad han existido siempre. ¿Cuál es la diferencia? Pues que desde hace unos años los grandes inversores institucionales quieren tener parte de su cartera en estos activos, lo cual hace 10 años no era el caso. Es más, si recordáis el concepto anglosajón de commercial real estate, pues era oficinas, logística and industrial. Y living no existía, no estaba en el mapa, era una cosa que la gente hacía a lo mejor pues un poco a título personal, ¿no? Y yo creo que lo que está ocurriendo es que, primero creo que las dinámicas de oferta y demanda son muy potentes, con lo cual eso también ha llamado la atención del mundo del ahorro, del mundo de la inversión. Y segundo, empiezan a surgir inversores, como creo que somos los tres que estamos aquí representados y algunos
representados en la audiencia, bueno, pues que hemos acumulado y hemos crecido con estos sectores y en los diferentes tipos de living, aprendiendo a gestionarlos, que era el principal motivo por el que el capital institucional le daba miedo a estos activos, ¿no? Porque el inversor de real estate ha sido siempre muy pasivo, ¿no? Y estos activos requieren gestión. Desde el momento en el que surgen gestores, inversores como nosotros que saben gestionar, eso empieza a atraer la atención de los inversores. Y luego porque comparado yo creo con el commercial real estate tradicional, tiene unas características financieras y de riesgo muy atractivas, ¿no? Que, bueno, yo creo que tanto el tema de la gestión y el contenido operacional y la importancia de eso, como el tema del perfil de riesgo de estos activos, seguro que vamos a hablar mucho de ellos. Sí, parece que todo fuera en inglés o relacionado con el mundo anglosajón. Mal voy trabajando con una empresa norteamericana, ¿no? Pero bueno, si vamos atrás en el tiempo, de hecho el primer Build to Rent que se creó en el Reino Unido desde los años 30, no mucha gente lo sabe, pero ya desde ese tiempo venían los activos concebidos inicialmente para la renta y no para la venta. El negocio de multifamily, como le dicen mis colegas en los Estados Unidos, los primeros multifamilies americanos, o los Build to Rent, son de los años 50 y de los 60. Ya se concebía en ese momento que un inversor institucional iba a adquirir una promoción que iba a estar destinada y diseñada exclusivamente para la renta y con la visión de patrimonializar esa promoción una vez que está en explotación. Estamos hablando de los años 50-60. O sea que, un poco siguiendo lo que decía Cristina, ¿no? Este es un concepto que viene ya de hace muchísimos años. Creo que, diciendo, ¿qué es el living? A mí me gusta mucho la definición de build to rent. Creo que ahí, en esas tres palabras, está la definición. Diseñado o construido para la renta o para la explotación, ¿no? Y creo que a lo que hay que sumar, lo que decía Cristina, es que está para la explotación de forma profesional, no para la explotación como todos nosotros podemos tener un pisito como nuestros padres en alquiler. No, es la explotación profesional. Y creo que eso ha sido el gran cambio que ha ocurrido en los últimos 10 años, y para darle mayor contexto a esto, el mundo living en los Estados Unidos es el asset class más grande. O sea, en una cartera institucional de una aseguradora, de un fondo de pensiones o de un inversor residencial, probablemente ocupe un tercio de su cartera, en una cartera diversificada inmobiliaria. En Europa venimos del mundo del revés, ¿no? Aquí históricamente teníamos un tercio en oficinas, un tercio en retail, y el resto estaba repartido entre logística y residencial, que había en otros. Ni siquiera era un tipo de activos dentro del mundo comercial. Creo que vamos a tener en España y en Europa años de inversión institucional para que las carteras europeas e institucionales logren ese nivel que tienen nuestros colegas norteamericanos, que es básicamente un tercio de toda la inversión inmobiliaria que se hace en los Estados Unidos. Entonces, imaginar el capital que tendremos que invertir y todos construir en los próximos años en este espacio, porque nos quedan probablemente 10 o 15 años para utilizar otra palabra en inglés, de catch up, ¿no? Así que bueno, es un sector muy, muy interesante, que creo que hay muchísimo para hacer, que creo que se va a diversificar muchísimo, y Cristina nos comentó un poquito de residencia de estudiantes, de senior homes, de vivienda en alquiler, un poquito lo que pasó con el retail hace muchos años, ¿no? Que antes hablaba de retail, centros comerciales. 20 años después el retail era high street, era centros comerciales, eran supermercados, eran grandes shopping centers, parques comerciales, y en el living va a pasar lo mismo, y va a haber diferentes jugadores tratando de ocupar diferentes espacios. En nuestro caso tal vez podemos ocupar la gran mayoría de esos por el tamaño que tenemos, pero creo que es muy interesante. Pero bueno, como definición me quedaría con esas tres palabras en inglés, ¿no? Build to rent, y repetirlo hasta que queda, ¿no? Yo creo que hay una cosa clave, ¿no? en todo el tema del living, más allá de verle que es otra de las oportunidades y que hace que una cosa suene, que es ponerle nombre, ¿no? Y se le ha puesto nombre también por este cambio en las formas de vida que
ha sonado mucho el tema de que se han acelerado con pandemia o no, pero es cierto que es una demanda que ya venía, y es que estamos cambiando cómo vivimos, cómo queremos alojarnos, cómo queremos pensar en nuestro futuro, cómo no queremos pensar en el ahora, en ciertas cosas que nos anclen irremediablemente a un lugar. Al final es una profesionalización del negocio, yo creo, pero también un cambio de formas y de cultura que en nuestro país vamos un poquito más retrasado, pero que sí que cambia todos estos modelos residenciales de cómo eran tradicionalmente, ¿no? Y también cambian la ciudad. ¿Cómo veis vosotros, no sé si Cristina o Marta, este cambio de modelos y cómo se traslada a este cambio de la sociedad plasmada en el tejido urbano? Bueno, los cambios tecnológicos, los cambios demográficos están teniendo un impacto en las ciudades. O sea, el trasvase de la población, digamos, de las zonas rurales a las ciudades, desde luego que tiene un impacto en todo el mundo. Madrid es la tercera ciudad más grande de Europa. Eso es algo que yo siempre le recuerdo a todo el mundo, porque parece que Madrid, o sea, tendríamos que estar orgullosos de lo que es Madrid, porque Madrid tiene un potencial brutal, tiene un crecimiento brutal por delante, y estamos detrás de unas capitales donde en Londres o París tener un acceso a la vivienda es francamente complicado. A mí lo que me gusta pensar, por ejemplo, en Barcelona, en cómo se han ido transformando las administraciones. Tienen que ayudarnos, tienen que sacar bolsas de suelo, tienen que ayudarnos a transformar los edificios también para dar cabida a esas ciudades, a esas personas. 22 arroba, por ejemplo, es el ejemplo más claro, quizás desde el año 2000, cómo se empezó a desarrollar y cómo ha habido esa serie de cambios. Pero voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos haciendo un Build to Rent grande en Dublín. Dublín es una ciudad donde hay una crisis de vivienda absolutamente brutal. Es una ciudad donde, aparte, donde Google, Facebook están ahí en sus grandes sedes, y donde también Brexit pues ha hecho que muchas compañías también se transfirieran a Dublín. ¿Qué es lo que sucede en Dublín? Que el sueldo medio de un recién licenciado es de 130.000 euros. Claro, compara cómo se puede vivir y donde no hay suelo, donde el planeamiento es complicadísimo. Entonces se están transformando zonas, lo que eran los Docklands, esa zona de Docklands se está transformando, que era antes donde había casi, bueno, gente de paso y, digamos, de oscuro nivel. Se ha transformado en una zona estupenda, que están todas las grandes oficinas, y donde se necesita esa parte de residencial, y donde nosotros estamos haciendo ese Build to Rent. Ese Build to Rent es asequible. Bueno, o sea, depende. O sea, yo creo que este concepto de asequible o de affordable también es algo muy interesante para comentar, porque ese 30% del sueldo, pues a lo mejor nosotros lo que estamos haciendo en Dublín, estamos más focalizándonos a los 130.000 euros que al sueldo medio base, a lo mejor del resto de la población. Pero creo que son conceptos interesantes, y que, como las ciudades se van transformando, nosotros tenemos que ir adaptándonos y ir adaptándonos a invertir también en las distintas zonas de las ciudades. O sea, porque hace años pues a lo mejor no se nos podía ocurrir invertir en Carabanchel o en alguna otra zona que quizás no era tan interesante para inversores, y Tetuán, y mira ahora cómo están estas zonas. Has comentado de transformación, y yo creo que es otro de los puntos interesantes saber lo que es los desarrollos que están surgiendo de nueva planta en zonas donde hay suelo disponible, y lo que esto puede suponer de oportunidad o de barrera de entrada en el tejido urbano existente, en edificios existentes y en tejido urbano existente. Y antes comentábamos con Juan que bueno, esto no es lo que es un poco meter este punto, pero me parece súper interesante lo que tú estabas comentando del desarrollo que tenéis en Greenford, en Londres, cómo es esta oportunidad de generar casi nuevos núcleos pegados a poblaciones satélites de grandes ciudades, ¿no?
Pero bueno, no. Volvemos un poquito siguiendo lo que decía Marta. El Build to Rent, hay dos cosas que no se pueden separar del Build to Rent. Una es quién es tu cliente final. Marta habló de que en el caso de Dublín tienen un público muy específico, que es un público que tiene un ingreso medio de 130.000 euros al año, y se va a diseñar un producto pensado y diseñado para esa tipología de clientes. ¿No? Creo que lo que el Build to Rent o esta tipología de activos trae es exige a los propietarios, a los operadores y a los promotores ser muy específicos quién es el cliente final. Una especie de retailización o hospitalización del sector. Entonces, eso también viene de la mano del urbanismo, ¿no? Al final del día, nosotros podemos construir donde hay suelo. Las ciudades han decidido liberar bancos de suelos de forma muy diferente. En este caso, Dublín es una ciudad que ha decidido regenerar muy activamente su banco de suelo o su patrimonio urbano. ¿Okay? El puerto, en este caso, Barcelona creo que también es un ejemplo en los cuales se ha regenerado muchísimo. Viejas naves industriales, viejas fábricas. El puerto, Madrid ha tomado otra visión. Madrid ha decidido expandirse. Se expande hacia las sierras, hacia el desierto, y tiene, o sea, no tan, tal vez de una forma no tan densa. Entonces, bueno, evidentemente, la estrategia para Madrid no puede ser la misma que la estrategia para Dublín o la estrategia para Barcelona. En este caso, si a lo mejor tenemos un suelo disponible tal vez en tercera corona en Madrid, evidentemente, probablemente el ingreso medio no será 130.000 euros. Entonces, tendremos que diseñar un producto en renta acorde a ese tipo. Esto tiene implicaciones. Nosotros nos encanta regenerar patrimonio urbano porque creemos que ponerlo en valor creo que es win-win tanto para la sociedad, para los inquilinos y nosotros como gestores, pero aquí es difícil. Poniendo el ejemplo de Gemma de Greenford, Greenford es probablemente nuestro proyecto más grande en Europa, son 2.100 viviendas que estamos en diferentes fases de promoción en zona 4 de Londres. La particularidad de esta promoción es que era la vieja fábrica de un laboratorio, que era suelo industrial. ¿Okay? Un suelo industrial que ha quedado ahí tirado durante 20 años, vino un inversor institucional que tenía la capacidad financiera y el tiempo para hacer un cambio de uso, y hemos tenido la suerte de tener un ayuntamiento que ha convertido nuestra visión de reconvertir un patrimonio industrial en algo residual, ¿no? Bueno, hay un poquito de oficinas, se han mantenido las naves históricas también, o sea, ha quedado bastante. Entonces, el Build to Rent al final del día no es lo mismo lo que hacen mis colegas en los Estados Unidos o lo que hacen mis colegas en Londres o en Holanda, no tiene nada que ver con mi Build to Rent que tengo tal vez en Rivas. Es completamente diferente. Compartimos filosofía, pero al final del día el cliente final y el urbanismo tiene mucho que decir en esto y se puede cometer errores. Y luego, o sea, por añadir a lo que estabais diciendo, ¿no? También cada ciudad tiene una configuración geográfica distinta. Claro, Barcelona, ¿por qué regenera? Porque está encajada entre la montaña y el mar. Madrid, en cambio, tenemos la suerte de que se puede, ¿no? Que puede crecer mucho más, ¿no? Y bueno, Irlanda y Dublín, porque al final es lo que hay, ¿no? Está rodeada, es una isla. Entonces, yo creo que lo que sí es cierto es que la capacidad de cambiar los usos y regenerar zonas en el mundo anglosajón en general es mucho más dinámica que lo que ocurre en España. O sea, nosotros hemos sido protagonistas de una de las regeneraciones más importantes que se han hecho en Madrid, que ha sido el Vicente Calderón, ¿no? Y es una zona donde se van a desarrollar no solo nuestras viviendas, sino todos los grandes inversores institucionales están presentes allí. Y ha sido, yo creo, está siendo un éxito de regeneración, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el producto? Porque fijaos que Azora empezó a invertir, no en los años 50, pero sí en España en el 2004 en vivienda en alquiler. Y curiosamente entonces
los promotores que estaban obligados a hacer vivienda en alquiler y además una parte de vivienda protegida, que tenía un régimen de alquiler de alguna manera regulado, no querían esas viviendas. Y Azora fue tremendamente exitosa en todos los nuevos desarrollos de Madrid, que hoy ya son zonas tremendamente consolidadas, en Vallecas, pues en acumular un patrimonio que hoy es el mayor patrimonio purpose built to rent, o sea, un patrimonio donde todos los edificios son edificios que se han construido para el alquiler. Pero efectivamente ha cambiado lo que demanda el inquilino. O sea, yo creo que hay una mucha mayor exigencia por parte del inquilino de lo que quiere de su casa. Ya no es simplemente 4 paredes y bueno, que si se me estropea algo me hagas caso. Va a querer servicios, va a querer un gimnasio, va a querer a lo mejor una zona de coworking, va a querer un rooftop, va a querer tener un espacio que puede alquilar. Y obviamente aquí depende de si tu inquilino es el de los 130.000 euros, pues le vas a poner al final hasta casi una sala de televisión, ¿no?, de cine, y si es alguien que gana 40.000, pues lógicamente no va a tener tanto, ¿no? Pero yo creo que hay un nivel de exigencia muy superior y porque también el alquiler antes estaba muy reservado a gente muy joven que en general tenía pocos recursos y por lo tanto poca capacidad de demandar, mientras que ahora es una decisión para mucha gente. Gente que decide alquilar durante más tiempo y que también, porque es gente más mayor, también tiene más exigencias, ¿no? Y eso te hace que cada vez más el producto de alquiler tenga que ser más especializado y más, ¿no?, más diseñado, como decía Juan, pensando en quién va a ser tu usuario. Y a la par, eso te requiere dar ese servicio. Y ahí, bueno, yo creo que es un coste adicional, pero también es una oportunidad, porque de alguna manera es el concepto de Real Estate as a Service, ¿no?, donde el inquilino ya no busca solo el espacio físico, sino toda una serie de servicios que vienen con el espacio físico, pero una vez que empieza a comprar o a consumir esos servicios, le puedes ofrecer más cosas. Nosotros ahora en nuestras viviendas estamos ofreciendo internet, estamos ofreciendo paquetes de electricidad, de utilities, y eso es una fuente de ingreso adicional y también una fuente de servicio para el inquilino, ¿no?, que tú puedas, y luego seguro que hablaremos del co-living, ¿no?, pero que tú puedas entrar a una vivienda donde ya tengas absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que está cambiando mucho. No solo por la parte financiera, que ya hemos hablado un poco, que cada vez hay más interés inversor, sino también por la parte del usuario, ¿no? Creo que nos ha obligado a cambiar como profesionales en los videos muchísimo. Yo siempre digo que el que promueve vivienda build to rent o que está en negocios operativos no tiene que ser una especie de mini CEO. Tiene que saber un poquito de todo. Tiene que saber de urbanismo, de promoción. Te vas a encontrar 6 meses después hablando, ¿qué más le voy a poner a este virtual? ¿Cómo voy a contratar un equipo de operación? ¿Cuáles son los servicios que vamos a dar? No es como tal vez cuando empezamos en algún momento, compro un edificio, tengo un inquilino, lo alquilo y... Ponías el cartel, se alquila y ya está. Aquí hay promociones que van desde 100 inquilinos hasta tal vez 800. Entonces, gestionar no solamente esa base de clientes, pero sino todos los equipos y procesos que están detrás. Me imagino que Cristina, como nosotros, la parte de tecnología es súper importante para hacer toda la gestión de inquilinos, de alquileres, de servicios, de costes. Ha requerido una especialización del sector que es brutal y muchas veces va más rápido de lo que uno sabe, de lo que uno tiene a mano. Entonces estás constantemente aprendiendo, ¿no? Creo que le ha dado una visión a la profesión muchísimo más profunda y muchísimo más duradera que cerrar una transacción y promoverla y venderla, ¿no? Que creo que a mí personalmente me parece una Creo que esa especialización es fundamental para este sector. O sea, yo vengo del mundo del retail y cuando empecé con este sector me encontré cosas que me dejaban de sorprenderme. Porque el hecho de hacer una P&L o sacar un resultado operativo no parecía o no parece, o sea, habéis comentado que está muy profesionalizado. Yo creo que vosotros estáis muy profesionalizados. Yo creo que el sector todavía necesita mucha más profesionalización. O sea, desde
los promotores que tienen un suelo, y ahora como está de moda el Build to Rent, vamos a hacer, donde iba a hacer Build to Sell, que es un nuevo concepto también para el promotor tradicional, porque esto era venta de toda la vida, ¿no? Se ha pasado a hacer un Build to Rent y da igual como... da igual la configuración, bueno, pues hacemos la misma tipología de casitas o de apartamentos, pero en vez de venderlo lo alquilamos. Eso no funciona y eso yo creo que tenemos claro que no funciona, porque desde el principio hay que focalizarse en lo que es el diseño, en lo que es el cliente. ¿Quién es nuestro cliente? Nosotros tenemos algunas ubicaciones donde estamos haciendo 3 habitaciones. ¿Por qué? Porque vemos que es un sector y una zona y el catchment area es muy clara para familias. Entonces, pues vamos a 3 habitaciones. En general vamos a hacer 1 y 2 habitaciones, pero si vemos que hay cabida y si hay mercado, pues lo hacemos. Hay un concepto que habéis comentado que es la flexibilidad. Este sector, o el real estate, nos están pidiendo mucha flexibilidad, pero al final no dejamos de tener el ladrillo. Y el ladrillo pues cuesta moverlo y tardas un tiempo en mover y en adaptar los edificios. Entonces, creo que es un concepto interesante el de cómo podemos, primero, el parque que tenemos desde cero, crear suelo y crear nuevo producto, eso es una forma, y otra forma es la de reconvertir. Y reconvertir, nosotros teniendo retail, hemos hablado mucho de usos mixtos y claro, si tienes un centro comercial, venga, vamos a reconvertirlo y vamos a hacer un trozo de centro comercial y otro trozo de vivienda y una residencia de estudiantes, y ya si puedes meter en data center y ya es un uso mixto fantástico e ideal, ¿no? Bueno, pues eso es muy difícil y en España a nosotros nos está costando mucho llevar a cabo pues, ese tipo de actuaciones. Fuera de España depende mucho de con quién te encuentres dentro de lo que son los propios ayuntamientos para dar esa flexibilidad. Pero nos piden flexibilidad los inquilinos, los consumidores en general, porque los inquilinos son consumidores, cambian y cambian rapidísimo y cambian por esto, o sea, cambian por la tecnología. Entonces, un día quieren vivir en un sitio, otro día quieren vivir en el campo y otro día quieren vivir en una casa llena de Instagrams, no lo sé, o sea, pero hay que ir adaptándose, porque siempre hay que encontrar ese nicho al que le puedas dar el servicio adecuado. Yo creo que es un poco lo que comentaba Juan antes, ¿no? Esta hotelización del producto residencial relacionado con el hábitat, que da el paso del inquilino al cliente. El cliente que quiere marca, que quiere servicios, que quiere cambios, como comenta Marta, casi un poco porque le apetecen, ¿no? Y como no estás tan anclado, os demanda mucho más servicio. Y en cuanto a legislación, que comentáis que, bueno, que esta falta de flexibilidad de la administración pública en cuanto al urbanismo o a la hibridación de usos, ¿consideráis que los últimos cambios que se están haciendo van a favor de permitir estos nuevos usos como es el co-living? Está claro que el mix de usos no, pero por lo menos abrir un poco más el espectro, porque parece que sí que se está haciendo un cierto esfuerzo, ¿no? Para poder conseguir esto. Hombre, yo creo que sí, yo creo que la nueva ley de vivienda y todo lo que estamos escuchando, por lo menos en Madrid, es muy positivo. Pensemos una cosa, ¿no? Y es que hay una escasez de vivienda, y sobre todo de vivienda asequible. Y yo creo que las administraciones públicas son tremendamente conscientes, y no solo en España, prácticamente en toda Europa. En Estados Unidos hay una falta de vivienda asequible, porque Marta lo decía antes, las ciudades han crecido muchísimo y las ciudades van expulsando a la gente que tiene menos recursos económicos. Y para un promotor siempre es más interesante promover para la venta en una zona muy buena o para alquiler en una zona muy buena que en una zona de rentas más bajas, ¿no? Entonces, nosotros desde Azora nos hemos enfocado desde el principio en la vivienda asequible y desde luego si tú miras a España, ahí es donde más necesidad hay de construir. Y yo creo que el Plan Vive, y bueno, el Plan Vive nada es perfecto y todo es mejorable, pero te da una idea de que las administraciones públicas están muy sensibilizadas con este tema y que son conscientes de que hace falta vivienda asequible y de que a veces
hace falta una colaboración público-privada, ¿no? Depende de las zonas, depende del momento, depende del producto. Por ejemplo, nosotros ahora, un mercado completamente diferente, pero en Estados Unidos estamos negociando con un ayuntamiento en San Petersburg, en Florida, y tenemos acordado el precio del suelo, pero pues no nos salen los números, entonces estamos negociando desde subvenciones hasta cederles plazas de parking, pero son administraciones muy flexibles y creativas, que están dispuestas a sentarse en una mesa con los inversores para ver cómo hacen funcionar ese proyecto, ¿no? Eso en España es muy complicado, tiene que estar en una ley, y si no está previsto en la ley, incluso el propio técnico o la administración te llega a reconocer, no, si lo que me estáis planteando tiene todo el sentido, pero requiere un cambio de plan general o requiere... Y esa es la parte que yo creo que hay una especie de reticencia por parte de los políticos de en un momento dado ser creativos y ser valientes y empezar a mover las cosas y que luego las leyes vengan después, ¿no? Eso desgraciadamente aquí hoy en España no es posible y eso va a hacer que el problema de la vivienda se tarde mucho más en resolver. O sea, creo que volviendo a Estados Unidos, ¿no? O sea, volvemos al urbanismo, ¿no? El urbanismo norteamericano, todos los que hemos estado ahí, y de tener la suerte de estar ahí la semana que viene, la realidad es que son ciudades que tienen un urbanismo muy flexible. Nosotros como europeos que somos, y creo que no me gustaría separar a España del resto de Europa. Europa tiene un urbanismo muy rígido y no creo que ese urbanismo cambie porque está en nuestra cultura. O sea, nos gustan nuestros viejos centros históricos, nos gusta poder andar a pie, nos gusta el transporte público y nos gusta que las cosas no cambien muy rápidamente, ¿no? En mi caso, yo soy argentino, italiano, y uno va a Italia, y estuve la semana pasada y veía a Italia, pues está 30 años detrás de España. O 40. Los holandeses, que está Jasper ahí, que a mí me tocó vivir ahí, los holandeses están 30 años adelante de España. Pero uno va a Holanda y va a Ámsterdam y nuestros bisnietos irán a Ámsterdam y verán lo mismo. Entonces, creo que el cambio europeo va a ser muy lento, porque está en nuestro ADN y de nuevo hay que tener una propuesta de vivienda adecuada a la nuestra, aprender de nuestros amigos americanos, de nuestros grandes hermanos del norte, pero pensar que es posible aquí. Creo que el problema de la vivienda para mí creo que Europa tiene dos grandes problemas, uno demográfico y el otro de vivienda, y están relacionados. El resto, si uno tiene una demografía y un crecimiento adecuado, el resto se puede arreglar. La verdad que tenemos una población que quiere vivir en el mismo lugar, que quiere vivir en Madrid. Madrid son 6 millones de habitantes más o menos. Estaba preguntando el otro día a uno de los grandes promotores, me decía que están dando 15.000 visados por año en la Comunidad de Madrid. 15.000 visados por año para una población de 6 millones. Estamos muertos. O sea, esto no es que se cambia en los próximos 6 años, se cambia en los próximos 60 años. Mientras que Madrid siga absorbiendo inmigración del resto de España, inmigración internacional, porque al final uno muere de su propio éxito, ¿verdad? Y sigamos produciendo 15.000 viviendas al año, vamos mal. El Gran Madrid Norte se puede meter 20.000 viviendas, como he dicho. A los cerros le queda 2, 3, 4, 5 años. De locales probablemente ya está todo colocado. Y no hay. Entonces tenemos un problema muy serio de vivienda y tenemos un problema muy serio de vivienda, como decía Cristina, en los estratos más humildes y más bajos. Y la realidad es que como sociedad hemos decidido no tener políticas públicas que ataquen ese problema. Lamentablemente nuestras administraciones no tienen hoy billones de euros para poder construir todo esto. Entonces la necesidad de operar con organizaciones con nosotros o con los inversores que trabajan con nosotros es fundamental para poder paliar la crisis de vivienda, no superarla. Para terminar, odio las analogías americanas. Cuando uno va a un comité de inversión y presenta un deal en St. Petersburg, en Florida, en Chicago, la discusión principal siempre es oferta y demanda. ¿No? Porque Nubin está haciendo un Build-to-Rent al lado y Azora viene y me compra la parcela al lado. Acá uno no habla de oferta y demanda, porque la realidad es que no hay.
No, habla de ¿no? que el técnico de la administración y hay que explicarle que va a tardar 2 años, no es así, la americana no se explica. Entonces, es muy difícil hacer vivienda, requiere muchísimo dinero y por eso creo que las 3 organizaciones que están aquí han decidido asociarse con inversores que tienen una espalda financiera bastante sustancial. Hay que hacerlo en escala, porque hacer un build to rent no funciona. Para que después todo eso se pueda traspasar a costos operativos eficientes y rentas asequibles y esto tenga sentido. Si no, es muy difícil. Entonces, por un lado, es un panorama muy interesante, muy excitante, porque está todo para hacer, porque no es profesional, pero por otro lado tenemos limitaciones que son difíciles de cambiar, que son culturales y geográficas y urbanísticas. Y bueno, estamos hablando ahora sobre todo casi más centrándonos en Build to Rent, ¿no? Pero todos los otros nuevos modelos que casi todos tocáis, o no nuevos, como decía Cristina antes, modelos existentes, pero que ahora se están profesionalizando, mejorando, adaptando a la demanda de la sociedad. ¿Veis oportunidad de mayor crecimiento en de todos los modelos, fuera de ya del Build to Rent, ¿no? Más co-living, residencias de estudiantes, en las que todos entráis de alguna manera, y multitud de formas, ¿no? Que se están dando el senior living. O sea, si ves desde la cuna hasta si ves todas las formas de vivir en todos los segmentos, vemos que hay ¿cuántas residencias de estudiantes hay en España? Sí, 120.000. Y todavía el provision rate es muy bajo, o sea, todavía hay un potencial muy grande en ese sector. El co-living también es otro sector que se está desarrollando y podríamos hablar de si el co-living en suelo terciario, si hacer grandes promociones en suelo terciario con apartamentos más pequeños es algo que se va a desarrollar, desde luego que está sucediendo a día de hoy, que se esté transaccionando, bueno, quizás se va a empezar a transaccionar cuál es el diferencial de yield entre todos estos sectores, eso también es algo interesante. Luego tienes el tradicional build to rent, que pensamos el multifamily, el residencial de 1 a 2 habitaciones para alquiler. Luego está el single family homes, que es algo que nosotros estamos desarrollando, que aquí en España, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo todavía no he visto mucho desarrollo de este sector, que son básicamente viviendas unifamiliares para alquilar. Es algo que nosotros estamos desarrollando en UK, en las afueras de Londres, y aparte le estamos dando un componente de sostenibilidad y de bienestar. Y es alquiler para familias, es un producto estandarizado para familias y básicamente para alquiler. Y creo que tiene mucho sentido. Lo que pasa es que aquí volvemos al tema del suelo, ¿dónde lo haces? ¿No? O sea, porque esto aquí cerca de Madrid pues quizás es más complicado. Y luego tienes la parte del senior, que ya tienes pues, los distintos tipos de senior, de cómo lo queremos llamar, el senior entre 65 y 80 que no necesita cuidados médicos, que hay distintos nombres para ello, y luego ya lo que son las residencias de ancianos. Todo, o sea, dentro del living engloba todos estos sectores y encima hay subsectores también dentro de cada uno de ellos, con lo cual cada uno tiene un yield diferente y cada uno tiene una necesidad diferente y una necesidad de desarrollo, pues desde las residencias de a lo mejor hay que hacer 200-300.000 hasta había un estudio que decía que en el residencial de alquiler eran necesarios 2 millones de unidades. Pues no sé si son 2 millones de unidades nuevas, pero desde luego 2 millones de unidades en alquiler, ¿no? O sea, y entonces ahí entra pues, la transformación de los edificios y los nuevos desarrollos. Pero es muy interesante. Y los yields son diferentes por ahora de todos estos sectores o subsectores. Y quizás, yo no sé cómo lo veis vosotros, porque me interesa mucho cómo veis vosotros si esos yields se van a ir converger. Sí, si van a converger en los unos entre otros, porque ahora las residencias ya están a unos niveles interesantes. Sí. No tanto, ¿eh? No España, tanto. Cristina sabe recién. España todavía tiene, a nivel europeo, ¿no? La dispersión de yields entre la vivienda en alquiler tradicional y cierta forma
digamos, vivienda en alquiler tradicional, residencia de estudiantes y tal vez otros conceptos de momento, ¿no? Y todavía hay una escalerita ahí que uno puede ver. Eso tiene fundamentos de momento, y que es que la tipología de suelo es diferente. El riesgo operativo es diferente, pero si vemos otros mercados, como por ejemplo el alemán o el holandés, las diferencias, de cierta forma el francés, las diferencias empiezan a ser cada vez menores, ¿no? Es verdad que los usos mixtos en los países del norte son más comunes, entonces uno puede tener un abanico de clientela superior, entonces no está limitado a una residencia de estudiantes y una residencia de tercera edad. Y eso explica la conversión de yields, pero también explica un poco el mercado de capitales, que es más maduro, ¿no? Se pueden financiar cualquier tipología de activos, hay un mercado institucional de compradores finales muy amplio, aquí todavía hay que explicar muchas cosas, ¿no? Entonces, hoy por hoy en España uno tiene esa progresión que creo muchos de los inversores institucionales e internacionales están viendo, pero creo que la escalerita se está haciendo, se está comprimiendo muchísimo, ¿no? Las residencias de estudiantes, hemos visto transacciones, si uno mira bien los números, por debajo del 4 en la realidad. Y la vivienda en alquiler que estará en 3.25, no sé, más o menos sí, por ahí. Claro, uno empieza a decir 50 puntos básicos de diferencia entre una residencia de estudiantes y una vivienda en alquiler que tiene contratos de 5 años relativamente estable. ¿Es justificable? Y a lo mejor sí. A lo mejor sí. Vamos a ver una tendencia a la compresión, en mi opinión. Hay tanto capital para invertir, buscando tan poco producto, que por definición el valor de los activos va a seguir subiendo. Y los yields van a seguir cumpliendo porque las rentas van a estar bajo presión, y los rendimientos que esperarán los inversores a medida que se hacen están más familiarizados con este activo, el coste de capital es menor. Nosotros también, o sea, nosotros estamos o hemos estado, ¿no?, en las 3 tipologías de activos. Estuvimos, como he dicho, desde el 2004 en residencia en alquiler, siempre asequible, que es donde vemos que la oferta-demanda es más, el desequilibrio es más potente. Entramos en residencias para estudiantes, como Juan sabe bien, en el 2012 y salimos en el 2017. Y en vivienda, en residencias para la tercera edad, empezamos a invertir hace 2 años y medio a través de una SOCIMI que se llama Adriano. Entonces estamos un poco no hemos hecho co-living todavía, pero lo estamos estudiando. Y es cierto que está habiendo una conversión. Lo que pasa es que hay un tema de madurez, como decía Juan, ¿no? Yo creo que el residencial en alquiler se entiende mejor. Yo creo que los inversores institucionales entienden muy bien, sobre todo si es asequible, que es muy resiliente. Odio esa palabra, es muy resistente. Y es verdad, la odio, de verdad, hay palabras que odio. Esa es la resiliente, con lo bonito que es el español. Eso, sí. Pero lo que tienes cuando estás en esa vivienda asequible es que cuando viene una crisis, es cierto que hay gente que se vuelve a casa de sus padres, eso lo vimos en España, muchos de los que estoy viendo muchas casas, sois muy jóvenes, pero la gente no podía pagar la renta y volvió a casa de sus padres, pero el que estaba pagando 2.000 euros, pues se tuvo que ir a una vivienda donde pagaba 1.200 y el de 1.200 a una vivienda de 800. Y nosotros, en nuestro patrimonio, que era todo muy asequible, pues prácticamente no bajamos nunca la ocupación durante toda la crisis del 90%. Pero no solo nosotros, porque somos muy buenos, que también. Pero es el activo, o sea, si tú tienes una vivienda en alquiler asequible, lo hemos visto ahora mismo en Estados Unidos, en la última crisis en Estados Unidos, la vivienda, los single families de alto standing, bueno, las desocupaciones fueron brutales, las caídas de valoración fueron brutales, porque además es un mercado muy transparente. Sin embargo, el workforce housing y el housing más barato se comportó muchísimo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que hoy la razón por la que los yields más bajos están en el producto de residencia en alquiler es por esta sensación de estabilidad. Luego yo pondría residencias para estudiantes, ¿no?
porque residencias para estudiantes yo creo que ahora todo el mundo entiende, sobre todo si está hecho sobre suelo libre, que al final es una especie de residencial. En un país como España, con la ventaja de que cada año renuevas los contratos y no tienes que tener, con lo cual en un mercado al alza vas a hacer una actualización de tu renta más potente que en un residencial donde si el inquilino quiere se puede quedar hasta entre 5 y 7 años. Y lógicamente si es una concesión, ahí entran otros condicionantes a la hora de valorarlo, ¿no? Pero si estás hablando de suelo libre, yo creo que ahí ahora mismo los yields, es cierto que también esa capacidad de actualizar las rentas, bueno, pues te da mayor incertidumbre de que todos los años se te vacía la residencia, ¿no? Sí, pero tal vez ahí, volviendo Sí. un comentario sobre eso, y tal vez la información que tiene un inversor o un banco para poder hacer un underwriting de un activo, ¿no? Volviendo un poco a tu comentario de la crisis del 90%, ¿no? En el multifamily o en el build-to-rent, que es un poco lo que hemos visto todos. Creo que claramente en un mundo post-COVID los ganadores han sido el build-to-rent y la logística, ¿no? Que son los que han mantenido las ocupaciones. En residencias de estudiantes, cuando vino la crisis del COVID, en marzo del 2020, nosotros tenemos una ocupación del 97-98%, prácticamente plena ocupación. Sánchez nos dijo, nos vamos a casa durante 15 días, y en 15 días nos vimos, pasamos del 98 al 15, nos quedaron los pobres estudiantes extranjeros que de repente tomaron a España como su lugar para vivir, ¿no? Habiendo dicho eso, en septiembre del 20 estábamos al 92% de ocupación. Entonces, claro, uno dice, joder, y perdón por la palabra, ¿no? O sea, en el peor de la pandemia, este activo fue al mercado y salió a comercializar 10.000 camas en todo el país, es 92% de ocupación. En septiembre del 21 teníamos 96-97% de ocupación, básicamente un ciclo normal. Entonces, uno dice, a ver, ¿está justificado el spread? Puede ser, pero ¿cuánto es el spread? Porque la realidad es que el activo fue residente. Y el otro aspecto que quería mencionar es, en un mundo que es regulado y que seguirá siendo, en mi opinión, relativamente regulado, como es el mundo de la vivienda en Europa, tener activos que sean proxies a la vivienda, que te dé una renta o un alquiler de una habitación o un estudio, pero que no esté regulado o que tenga la capacidad de capturar la inflación prácticamente 1 a 1, porque las cláusulas te lo permiten, empieza a tener otro atractivo. Entonces, volviendo un poco al portfolio manager o al inversor institucional, que es el que hace todo esto posible, ¿no? Dice, a ver, tengo que invertir dinero en la vivienda. Sí, la vivienda en alquiler me da estabilidad, pero probablemente poco crecimiento. O a lo mejor juego un poquito con las residencias de estudiantes o las residencias de tercera edad, que estoy en un sector que está prácticamente no está regulado, que tiene cierto nivel de resiliencia, ¿ok? Y a lo mejor pago un poquito más por tener esa exposición. Entonces, muchas veces nos sorprendemos por los yields que vemos en Eje Prime o en Confidencial, pero esta gente también sabe por qué hace las cosas, ¿no? O sea, 92% de ocupación en septiembre del 2020. Totalmente, totalmente. Entonces, eso es muy... Pero no hay información. No hay, como en la vivienda en alquiler, sí, que hay un reporte de diferentes organizaciones, compañías, que uno pueda hacer un seguimiento de cómo la vivienda ha ido en el alquiler. Se puede hacer, por lo menos a nivel Madrid. Uno puede saber cuántos contratos se han firmado, cuál es la renta promedio, si ha habido caída social. En residencia de estudiantes no se sabe nada. En la residencia de tercera edad, menos aún, imagino. Entonces, volvemos un poco a la madurez, ¿no? Sí. El sector está penalizado por falta de información. No sé si está justamente penalizado. Probablemente no. Creo que veremos un proceso de compresión de yields bastante interesante en los próximos años. Pero fíjate, pero yo creo que la transparencia de un mercado está muy relacionada con la liquidez. O sea, yo sí creo que algo que es un poco más opaco, pues yo no me lo compraría al mismo precio. O sea, que creo que hay parte, exacto, aunque el subyacente del activo sea igual. Y luego, por terminar un poco, ¿no?, con el ciclo de vida, ¿no?, en lo que nos estamos encontrando, o sea, residencias o vivienda para la tercera edad es un mundo
digamos, por descubrir en Europa, sobre todo en la Europa continental. Hay más cosas pasando ya en el Reino Unido, pero en general en Europa continental lo que tienes como producto accesible para la inversión institucional son las residencias de la tercera edad, donde la gente va cuando está muy malita. Entonces son sitios donde la dinámica es muy distinta, donde tú estás tratando gente muy vulnerable. En general los operadores son tremendamente especializados. Normalmente se operan todavía con rentas fijas, aunque en el Reino Unido estamos empezando a ver contratos de gestión para, bueno, seguro que todos lo sabéis, pero en un contrato de renta fija el operador del activo paga una renta al dueño del activo. En un contrato de gestión, el dueño del activo paga una comisión de gestión al operador. Es decir, la cuenta de resultados es entera mía y yo pago comisiones que luego son muy sofisticadas, unas por ingresos, otras por no sé qué, otras lo puedes sofisticar más o menos, ¿no? Tú como inversor, cuando compras un activo residencial, estás expuesto a la renta que cobre ese activo. Nadie te está pagando una renta fija en general. En residencias para estudiantes ha ido cambiando, pero hace unos años había mucha más renta fija, ahora cada vez hay más contratos de gestión. En el mundo de las residencias de la tercera edad, prácticamente en Europa continental, son todo contratos de renta fija. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un contrato de renta fija? Que en el fondo no estás tan expuesto a la ocupación del activo, porque el operador, sobre todo si es un operador grande, te va a seguir pagando la renta. Dicho esto, es una pequeña, es un poco hacerse trampas al solitario. Es decir, si tú tienes un activo que no está funcionando bien, tarde o temprano el operador no te va a poder pagar la renta. Y eso, bueno, en el COVID lo hemos visto. El operador se va a sentar a decir, mira, yo sé que habíamos pactado esto, pero ¿sabes qué? Bueno, pues que no te lo pago, ¿no? ¿Y qué haces? Renegocias, ¿no? Entonces, si miramos a los fundamentales de las residencias de la tercera edad, y como digo, esta es la parte de la vivienda de tercera edad que requiere más especialización porque la gente está muy enferma y es muy vulnerable, ahí, volviendo a la demografía, la necesidad en Europa es 5 veces más que en cualquier otro sector, porque la población está envejeciendo a velocidades tremendas, ¿no? Y es un sector donde también va a empezar a haber un poquito más de diferenciación. Es decir, donde la gente, cuando tenga que llevar a sus mayores, pues va a preferir una residencia más moderna, una residencia mejor gestionada, una residencia con una experiencia del cliente mejor, donde vamos a empezar a ver modelos donde a lo mejor una persona está más enferma y la otra menos enferma y van a querer un espacio un poco más agradable. O sea, yo creo que ahí van a pasar muchas cosas muy interesantes desde el punto de vista del diseño del activo, desde el punto de vista de los servicios. Pero es cierto que hoy por hoy, bueno, todavía cotizan a digamos, un descuento frente al residencial normal y a la residencia para estudiantes. Pero también hay muy poco producto disponible, con lo cual cada vez que vemos un patrimonio que sale a la venta, se llegan, como aquí tienes el componente de la renta fija que ya casi no tienes en los otros sectores, bueno, pues al final una renta fija, sobre todo mientras hemos tenido los tipos de interés donde los hemos tenido, pues la gente paga mucho dinero. La ocupación, bueno, pues durante las crisis también sufre porque la gente, ¿qué es lo que hace? Se lleva a su viejito a casa para cobrar la pensión y le da de comer mal y la pensión sirve y eso ha ocurrido en España en la crisis. La gente sacaba a sus padres de las residencias para cobrar la pensión. Bueno, es que es así, ¿no? Pero dicho eso, hay mucha gente que no puede salir y hay un exceso tal de demanda y de camas que aunque tengas un efecto de pérdida de ocupación en un momento de crisis económica, siempre hay gente que necesita la residencia, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de oferta y demanda, yo creo que si pudiésemos comparar los tres segmentos, seguramente es el que tiene más déficit de oferta, sobre todo a 5 años vista, ¿no? Y desde luego para nosotros es algo que estamos empezando a explorar a través de las residencias de la tercera edad. Hemos gestionado durante el COVID unas cuantas residencias
y bueno, creemos que va a evolucionar y se va a parecer cada vez más a los otros sectores. Y has comentado, bueno, en residencias de estudiantes, pero me gustaría llevarlo al resto de tipologías, ¿no? Dentro del living, el tema de la complejidad de la operativa. Comentábamos al principio cómo lo que diferencia, o aparte de la inversión institucional, quizás los modelos de living, es esa formalización no solo en un modelo inmobiliario, sino en un modelo de negocio, como el OPEX es cada vez más importante y es determinante en un país donde no estábamos acostumbrados, ¿no? a esto. ¿Cómo veis como oportunidad o como reto esta capacidad de operar profesional cada una de las tipologías, ¿no? Desde el Build to Rent. O sea, para poder gestionar y poder generar retornos para los inversores, la parte operativa es lo que siempre nos planteamos. Cuando entramos en el sector del Build to Rent, dijimos, ¿quién va a operar esto? Porque teníamos claro que era importante, no queríamos hacerlo ya, veríamos quién lo iba a gestionar. Nosotros en España no estamos en residencia de estudiantes, pero sí que estamos en Italia, en Austria y en Polonia y en Portugal. Y tenemos un operador que a su vez es promotor. Con ellos estamos gestionando. Cuando empezamos a mirar en España, nos encontrábamos muchos promotores que lo que hacían era especialistas en residencial y decían, bueno, pues yo como hago residencial, pues igual que hago residencial, hago una residencia de estudiantes y también pues voy a coger a 2 o 3 personas pues de resa y de tal y para gestionar, ¿no? O sea, y así de fácil era el modelo de negocio y oye, por cierto, pon 200 millones, que esto es el... Bueno, pues así, claro, así no hicimos nada. Entonces, la parte operativa para nosotros es fundamental. A mí me gustaría comentar un tema sobre el OPEX cuando empezamos a analizar las P&Ls de lo que es el sector de Build to Rent. De repente vimos, oye, ¿cuál es la diferencia entre el bruto y el neto? O sea, porque esto en el retail o en las oficinas o en el logístico lo tienes clarísimo. O sea, y aparte todo el mundo habla en los mismos términos. O sea, cuando hablamos de rentas, o sea, de yields en el retail, yo nunca tengo que preguntar, oye, bruto o neto. Nunca pregunto porque nos entendemos, ¿no? Es algo... Cuando hemos estado en este sector, pues se habla mucho y se habla de una forma muy genérica sobre la renta, sobre los yields, perdón. Entonces los yields, bueno, no, pero ¿cuál es la diferencia entre el bruto y el neto? Bueno, pues un 20% o un 15%, depende si te lo están vendiendo o si están en un lado o están en otro. Entonces, estás entre un 15, un 25 y nosotros tenemos un 30. Por ejemplo, en nuestros modelos de underwriting, nosotros tenemos un 30, que es verdad que lo tenemos muy elevado comparado con el resto. Y al hablar de renta bruta o renta neta, en función del diferencial que haya entre el bruto y el neto, si estás hablando entre un 20 o un 30, hay entre 100 y 150 puntos básicos de diferencia en yield neto. Entonces, tenemos que preguntar muy bien y saber muy bien de qué estamos hablando cuando se ven portfolios. No, pues se ha vendido el portfolio al 3,5, o al 3,25 o por debajo del 3, pero bueno, bruto, neto, o sea, hay que afinar mucho y ver el número muy fino. Por eso la operativa es tan importante, por eso lo que hacéis vosotros es tan importante. O sea, y por eso los inversores también están como vosotros. Bueno, nosotros también tenemos el 30, si te hace sentir mejor. Yo en residencia hacemos jamás, ¿eh? Y bueno, senior homes o residencia tercera probablemente mayor. Creo que esto es bastante de acuerdo. O sea, la realidad es que en qué momento uno logra ese 25, 15 o 30, ¿no? Son activos que necesitan tiempo para estabilizarse y uno dice, bueno, construyo esto, me lo entregan en julio de un año académico, para septiembre está completamente ocupado y 12 meses después estabilizado. La vida no funciona así. Y creo que siempre te termina costando más operar un activo de lo que uno piensa, más en un contexto como el actual, en un país como el que todos vivimos aquí. O sea, recuerdo cuando compramos Resa. Nuestro querido gobierno incrementó el salario mínimo en 28%. Rating Year 1, listo. Porque se incrementa
salario mínimo 22%, uno lo puede mitigar o no en la parte de payroll del operador, pero todo lo que es servicios que están tercerizados, como limpieza, seguridad, mantenimiento, bueno, todo eso se repercute. Inmediatamente ahí tenemos que empezar en menos 22% en nuestro enterprise. Y así hay una serie de factores. La realidad es que operar es muy difícil. Y no es un negocio que sea especialmente atractivo desde el punto de vista de margen, ¿no? Nosotros tenemos la peculiaridad, tal vez como Azora, que estamos verticalmente integrados, decidimos ser promotor, decidimos ser inversores o gestores y decidimos ser operadores. Y es sumamente difícil hacer ambas cosas bien. A nosotros nos cuesta hacer ambas cosas, las tres cosas bien, y varía mucho dependiendo del mercado a mercado. El mundo de la operadora es un mercado que da márgenes 10%, 15%, y toma un riesgo de operar para el tal vez 2, 3 o 10 activos. Entonces, no es un mercado que todo el mundo quiere estar. A nosotros, al estar verticalmente integrados, nos viene fenomenal porque tenemos información, control de los activos, si tenemos que reaccionamos mucho más rápido y todo se pone en función de nuestros clientes y de las inversiones de nuestros clientes. Pero creo que se menosprecia la complejidad de operar y probablemente porque no hay una cultura, tal vez como había en centros comerciales en las cuales era fácil encontrar managers o facility managers o directores comerciales de operaciones, pero en el mundo de la vivienda es muchísimo más difícil y hay todo un proceso de educación de estos perfiles para que estén al nivel de un moving, al nivel de una zona, al nivel de un presta. Un inversor que invierte con nosotros de esta forma dice, bueno, España, Holanda, Estados Unidos o Inglaterra, el nivel de exigencia es entonces es una batalla todos los días. Estoy, bueno, 100% de acuerdo con todo lo que habéis dicho. O sea, nosotros, de hecho, cuando empezamos a invertir en el 2004, nos dimos cuenta que en paralelo teníamos que crear el operador. Y ya no estoy hablando de residencias para estudiantes, sino de residencia en alquiler puro y duro, que desde luego cuando empezamos nosotros, el nivel de sofisticación de lo que había que hacer es muy inferior a lo que hay ahora, pero lo montamos en paralelo. Seguramente porque no había nadie, no podíamos subcontratarlo con nadie. Y con los años, esta filial que se llama ZAM, que además tengo la suerte de que ahí está su líder ahí sentado, pues se ha convertido en una ventaja competitiva para Azora, ¿no? Es un negocio, como tú decías, muy complicado, porque primero es un negocio de personas, estás alquilando los pisos, estás tratando con gente que te llama, que tiene un problema en su casa. Es un negocio de personas, pero también es un negocio de procesos, porque los márgenes no son muy altos y tienes que hacer muchas cosas. Estás cobrando miles de recibos al mes, pasando facturas, haciendo el mantenimiento, tienes gente, tienes conserjes, tienes jardineros, tienes gente de seguridad, tienes cerrajeros porque hay servicios que tienes que ser capaz de darlos. Alguien se acaba encerrado, no puede salir, no puede entrar de su casa. Por lo tanto, es un negocio de sistemas donde tienes que invertir en sistemas para ser eficiente en todo eso que haces. Y luego cada vez más es un negocio o es un servicio de tecnología. Y la tecnología se está convirtiendo en clave para dar un mejor servicio, para automatizar procesos internos. Y volviendo al tema de los costes la diferencia entre el bruto y el neto, o sea, yo creo que llega un momento donde no puedes dejar de bajar ese coste operativo. O sea, nosotros lo tenemos comprobado, sobre todo en España, que es donde más vivienda tenemos, que el coste de operar una vivienda hay un mínimo por vivienda. Y eso prácticamente da igual donde estés en España, hay un mínimo. Entonces, ¿cómo mejoras ese margen? Pues volviendo a algo que yo he dicho al principio, que está muy relacionado con el servicio, la hotelización y la tecnología, que es aumentando tus ingresos. Tú puedes cobrar una renta, que es la renta de mercado, pero lo que tienes que hacer es ser capaz de cada vez generar más ingresos en esa parte de la cuenta de resultados, porque va a llegar un momento que los costes no vas a poder bajarlos sin que empieces a dar un peor servicio, ¿no?
Entonces, yo creo que es un mundo de verdad muy, muy, muy interesante y, como tú decías, para nosotros el tener el equipo de Azam nos da mejor información al minuto de lo que está pasando, de qué viviendas se están visitando. Ya tenemos mapeados cómo en la página web la gente se mueve, qué es lo que mira, qué es dónde se para. Te da agilidad cuando quieres cambiar una estrategia de comercialización, te da una ventaja competitiva sin quitarle mérito a nuestro equipo de inversión, pero yo estoy convencida que una de las cosas que los inversores ven a la hora de trabajar con nosotros en vivienda, sin duda es nuestra capacidad de operarla, ¿no? Yo siempre digo a los chicos de inversiones que inversiones en cierta forma juega la Champions y operaciones juega la Liga. En términos futbolísticos para que guste el fútbol. O sea, operaciones es el negocio de la regularidad. Le prometimos a Nubin un underwriting, un leakage de un 35%, y eso va a misa y tiene que entregarse no solamente el primer año, se tiene que el segundo año, se tiene que mejorar si se puede. Es el negocio de la regularidad y de incrementos marginales cuando se puede, de mejorar eso. Inversiones, y aquí todos tenemos un corazón de inversiones en algún momento, es uno compra algo y tiene una negociación y suscribe al SPA, ok, next. Es otra mentalidad. Pero operaciones a lo mejor uno está, no sé, tus ventures deben tener 5 o 10 años, me imagino. Aquí está 10 años prometiéndole a un inversor que dijimos, son 1.000 euros por mes por cama, y en 10 años será 1.000 euros por mes por cama, más menos la inflación, menos las mejoras que vamos a hacer. Entonces es un juego de la regularidad y es extremadamente difícil. Creo que se menosprecia muchísimo en el mundo institucional el rol que juega inversiones, de operaciones, y tal vez se pone siempre el que cierra el deal sale en ese plan, ¿verdad? Sí. Pero en realidad, el que crea valor al final del día es en operaciones. Quien llena los pisos y los alquila es operaciones, claro. No es el de y cuando dice Azora vende 1.000 pisos a 500 millones, claro, el que estuvo alquilando los pisos por los últimos 5 años no es el que sacó la operación. Entonces, bueno, creo que eso es lo que tal vez lo que diferencia más este negocio de otros. Nosotros estamos mirando al sector de senior, pero ese senior que no se refería, pues no sé, senior donde hay mucho potencial, pero que todavía el modelo de negocio está por testar. Y una de las preguntas siempre es, ¿y esto quién lo opera? O sea, y operadores hay muy pocos. O son muy locales o están en sitios donde operan una o dos urbanizaciones, no sé ni cómo llamarlos, porque son medio ciudades, bueno, depende. Entonces, tiene un potencial brutal, porque en el momento en el que te encuentras un operador que sabe hacerlo y encima ya, pues si tiene experiencia o es promotor como vosotros, o sea, que vosotros tenéis todo, estáis verticalmente integrados, o sea, que al final lo tenéis todo, pero es lo que nosotros buscamos para invertir, porque nosotros somos muy pocos. Y nosotros lo buscamos esas alianzas, básicamente. Bueno, quedan muchísimas cosas por preguntaros, pero si queréis, para no irnos mucho de tiempo, damos paso por si alguno queréis lanzar alguna pregunta. Sí, va primero. Sí. Bueno, antes de nada, gracias Gema, Jasper y al Club IE por hacer esto, volver a hacer siempre estos eventos. Y segundo punto, sin mascarilla. Oye, qué gracia volver a ver la cara y reconocerla a la gente. Bueno, soy Nuño Cachón de Casa Fari, una PropTech. Algunos de la mesa nos conocéis, algunos de atrás también. Y os tomo la palabra sobre notas que habéis dicho, ¿no? Decíais, Marta, por ejemplo, empezabas con el tema de falta de tecnología en el sector, de algún tema de profesionalización. Juan, obviamente, la falta de información. Cristina, sobre la rigidez y la flexibilidad que existe en mercados y la información también otra vez en mercado americano. Y por ejemplo, Gema, ¿no? Que hablabas también sobre la rigidez incluso a nivel de las administraciones públicas, etcétera. Teniendo en cuenta que el real estate es
la tipología que más valor genera de todo y es el mercado más oscuro, ¿no? El más opaco. Algunos que conocéis lo de, bueno, de dónde venimos, nuestra PropTech y lo que pretende hacer, la pregunta es, por no llevarla solo al tema del dato y propio jugando en casa, sino en general y en la línea que decías, Cristina, ¿qué medidas, para iluminar al público un poco, qué medidas habéis visto e implementado vosotros que creéis disruptivas a nivel de tecnología? Y van dos líneas, una a nivel de eficiencia y la segunda sobre el tema precisamente del build to rent, etcétera, que ahora hay nuevos players tipo iBuyers, etcétera, que os vienen a competir a vosotros y sobre todo que vosotros institucionales tenéis un problema de que efectivamente los jumbo deals ya no van a darse tanto y ahora mismo por la falta de propiedad directamente tenéis que buscar la granulabilidad, es decir, buscar ahora el single class asset que existe en Rooster, lo que está haciendo en Estados Unidos, traértelo a Europa. Entonces, ¿cómo veis eso? Medidas disruptivas y segundo, cómo atacar el build to rent para que encontrar donde no hay suelo y donde cambios de tipología, como tú también mencionabas, Juan, etcétera. Gracias. Yo si quieres, porque además el tema de la tecnología, tú debes tener un iBuyer. ¿No? Nosotros ayudamos a muchos. Pero no, nosotros es un mundo que estamos incorporando, pero que seguimos muy de cerca porque somos unos convencidos, ¿no? Yo te diría que el tema de los iBuyers, aunque también sabrás que alguno se ha pegado una buena galleta, como Silo, pero nos parece apasionante, nos parece un mundo apasionante, que tampoco creo que compita con alguien como con nuestros inversores. Yo creo que es una fuente, como tú dices, de acceder a vivienda dispersa, lo cual tiene sus retos en la gestión operativa, pero obviamente somos conscientes y en ello estamos. Y la tecnología nos puede ayudar precisamente a ser también eficientes gestionando vivienda dispersa, pero yo creo que es una fuente de transparencia, de liquidez para el vendedor, de acceso a una vivienda que de otra manera no podríamos acceder los compradores como nosotros, increíblemente poderosa. Y yo creo que vamos a ver muchos inversores institucionales entrando en acuerdos con iBuyers para acumular patrimonio disperso. Yo te digo las cosas que nosotros ya hemos hecho. Por ejemplo, temas de domótica. Hay compañías que hoy te instalan buzones donde un repartidor te trae el paquete y al repartidor le llega un código, al repartidor que está en la puerta de tu casa le llega un código con el que puede abrir la puerta del portal y además, si hace falta, la puerta del box o de la cajita donde va a meter el paquete. Claro, eso es increíble porque antes venías 7 veces, tenías que ir a buscarlo a correos. Entonces tú a un inquilino le ofreces eso, que es una aplicación, y es que la cogen absolutamente todo el mundo, porque sirve para el paquete de Amazon, sirve para la compra, sirve para todo lo que tú quieres. Y ya no tiene que haber ahí nadie, ya está muy probado que es tremendamente seguro, ¿no? Y eso nosotros lo estamos implantando. Algo que estamos analizando, y es una compañía americana que se llama Smart Rent, ellos digamos que te ayudan a mejorar el mantenimiento de las viviendas porque crean alertas dentro de los pisos de tal manera que si hay una fuga de gas, de tal manera que si hay una gotera, esa señal va directamente al operador para que vaya al piso y eso te pasa en verano y en vez de tener un desperfecto, volviendo al margen, un desperfecto de 100, tienes un desperfecto de 10, ¿no? Y eso también lo estamos mirando, ¿no? Y luego la última que he descubierto, que esa todavía no la estamos utilizando porque es más para vivienda en venta, es el vender un piso, que todos tenemos renders, pero con un render dinámico, con una calidad magnífica, que te permite
probar, bueno, y si en vez de este parqué pongo este otro parqué. Y si en vez de poner, y es tan monográfico que la gente que me lo contaba me decía, es que vendemos el piso entre un 10 y un 20% más caro a la gente que usa la aplicación porque van comprando, es como cuando uno va a un hotel y te ofrecen una habitación, add-ons, ¿no? Estaba intentando usar menos anglicismos, pero add-ons. Entonces, yo creo que el mundo de la tecnología es una fuente de valor, no solo en la reducción de costes, que también, no solo en la información que te da el mercado, que también, sino en nuevas fuentes de ingresos. Hacemos una pregunta más. Hola, soy Marcos Drummond de Big Properties en Portugal. Somos que se llama aquí, creo, un promotor. Y quería preguntar, bueno, yo pregunto a la mesa y quien quiera o quien esté más cómodo con el tema o incluso ya involucrado, pero me gustaría saber vuestra opinión como institucionales de una u otra forma también de añadir valor, aunque también añade algún coste y eso hay que detallarlo en un P&L, y que también está relacionado con el living, que son lo que se llama ahora las branded residences. O sea, depurando sería digamos, tenemos por ejemplo la renta accesible, que tiene muchos ventajas porque los costes son más bajos, porque puedes tener ayuda con el coste del terreno y porque hay listas de espera, por lo cual no hay pisos vacíos. Pero me gustaría saber vuestra perspectiva sobre el branded residences como, en el fondo, un poco la parte más premium de los mismos conceptos que hemos oído en la discusión. Entiendo branded residences como una cartera de viviendas en diferentes tipologías bajo una marca. Bajo una marca, sí. No tiene que, pero sí. Por ejemplo, con una marca hotelera o de lifestyle, no tiene pero que cobra una renta 30% más alta. Creo que hay que segregar marca de si es premium, medium o affordable. La verdad que Cristina y nosotros tenemos experiencia en Rexa. Rexa históricamente ha sido un producto affordable, o sea, está en el mid-market, mid-to-low, pero tiene una marca muy potente. Entonces, creo que una de las diferencias del living es que cada cartera tiene su marca, pensando en el inversor, el inquilino final, y esa marca será más o menos premium. Nosotros, cada cartera que tenemos una marca. Tenemos 4 marcas en España. Y son todas diferentes, algunas serán más premium, otras serán como Resa, un poquito más medium to low, pero el poder de la marca es sumamente importante para potenciar la capacidad comercial de tus activos. De alguien que venga a quedarse a Nubin, a Sora o a Raystar sabe que si se queda en un student house, un build to rent o un senior homes, tiene una serie de servicios que están reconocidos con esa marca, ¿no? Entonces, nosotros siempre utilizamos marca, nunca es Raystar, siempre creamos una marca específica para la cartera y esa marca va en función de la estrategia del activo. ¿Tiene un costo en el P&L? Sí, en la parte de OPEX. Tiene un costo operativo para nosotros como gestores, pero por otro lado se recupera en los revenues, ¿verdad? Es un poco como funciona el mundo de los hoteles también. Y luego el branded resident tradicional, ¿no? Que es, tú hablabas de crear una marca, ¿no? Pero yo creo que el término, lo que he entendido es al revés, cuando tú ya tienes una marca y ahora haces y la traes para el living, ¿no? Que lo ha hecho Four Seasons, Philip Stark, Gucci. Eso, vamos a ver, eso yo creo que funciona muy bien. De hecho, el Four Seasons lo ha hecho en Madrid. En Canalejas hay unos pisos, ¿no? Y normalmente es un modelo, cuando está asociado al hotel, es un modelo en el que tú compras la unidad, la disfrutas el tiempo que quieras y cuando tú no la usas, el hotel la puede alquilar. Lo que ocurre es que en Europa es un mercado muy pequeño, es un mercado muy de nicho, porque
suelen estar asociados a marcas muy potentes y a nosotros nos lo planteamos si está asociado a un activo más grande, como puede ser un hotel, pero como estrategia en Europa es muy nicho. En Estados Unidos, sin embargo, prácticamente Si vemos, por ejemplo, Estados Unidos es enorme, enorme. Es enorme. Pero otros mercados también, y bueno, como en España también, donde el turismo es realmente importante, pero lo vemos en Dubái, en Londres, Sí. por ahí. Londres, Eso, como otros temas que hemos hablado, ¿tiende a convergir con esos mercados o tiene a mantenerse? Somos muy pobres. Es así, es la realidad. Hoy me contaba alguien que están haciendo un desarrollo de vivienda asistida, es decir, vivienda en mitad de la ciudad, pero preparada para gente mayor, y que la renta era, y me decían 6.000 libras. Y yo dije, 6.000 libras al mes. No, 6.000 libras a la semana. Eso tú lo puedes hacer en Londres, pero 6.000 libras a la semana. Y el concepto de marca, a mí el concepto de marca me parece fundamental. En nuestras residencias de estudiantes hay marca, en el senior hay marca, pero en el multifamily o en el build to rent no hay marcas todavía. O sea, tenemos que generar, igual que hay followers de cualquier tipo de marca de ropa, o sea, nosotros tenemos que generar fans de nuestro producto y eso es algo que todavía está por desarrollar. Y desde luego nosotros estamos muy enfocados en crear fans. Levantaban por ahí al fondo de la mano, hacemos una última pregunta y luego os invito a todos a salir fuera, que tenemos un vino y podemos seguir charlando fuera. Hola, muchísimas gracias. Yo me llamo Manuel Vidal Cuadras y soy fundador de una operadora residencial pensada para profesionales, tanto empresas como jóvenes profesionales, en productos que pueden ser de apartamentos o co-living incluso. Y nosotros vemos que las estancias cada vez son más cortas. Llevamos tiempo en el mercado, pero que vemos que las estancias cada vez son más cortas en profesionales e incluso en familias nos da la sensación de que también pasa, ¿no? Y mi pregunta para vosotros que tenéis más años de experiencia, ¿cómo os imagináis los apartamentos, las viviendas del futuro? Si amuebladas, no amuebladas, si un mix, o sea, yo tiendo a imaginarme que en el momento en que reduces las estancias, pues ¿para qué vas a comprar muebles, no? Bueno, yo creo que depende mucho. Estaremos todos en el metaverso metidos en vínculos y todos mirando hacia arriba. Yo creo que depende mucho, tenemos que tener flexibilidad. Nosotros inicialmente no íbamos a hacer ninguna tipología amueblada y nos hemos dado cuenta que hay un nicho de mercado que sí que nos pide esa tipología amueblada. Entonces lo estamos proporcionando en un 20 o un 30%, pero depende mucho de la promoción, depende mucho del catchment area, depende mucho de muchas cosas. O sea, yo creo que hay que adaptarse, o sea, que hay que ser flexible. Nosotros desde Azora no hemos entrado en ese mercado, pero nos parece interesantísimo. Nosotros lo llamamos a veces service apartments, ¿no? O sea, es un poco una vivienda más para corto plazo, para un profesional que viene un tiempo o una familia que acaba de llegar a una ciudad, ¿no? Es más una vivienda de transición que no cuando yo alquilo una vivienda no sé, en San Sebastián de los Reyes, que se lo alquilo a alguien que trabaja allí, etcétera, ¿no? Y desde luego ahí, fíjate, todo lo que estamos hablando del servicio es todavía más importante, los muebles, sin duda. Y yo creo que ese mercado se está desarrollando y se está desarrollando con mucha fuerza, ¿no? Yo creo que ahí la movilidad, el hecho de que la gente ya no va a tener seguramente sitio en su oficina, ¿no? Entonces va a tener que ir a otra ciudad y va a ir para proyectos, o sea, se va a trabajar mucho más para proyectos. Todo eso yo creo que fomenta esa vivienda de calidad, transparente, accesible a través de un buen app. Ahí yo creo que la marca es potentísima, no es casi en vez de irte, para mí, fíjate, eso compite más casi con el hotel tradicional de ciudad, ¿no? Que dices, yo me iba al NH porque sé que todos los NH me ofrecen esto, esto y esto, ¿no? Yo creo que es un modelo claramente sirve un nicho de mercado que no lo sirve
por ejemplo, la vivienda tradicional que hacemos nosotros en alquiler y que nos parece muy interesante. Nosotros estamos incursionando en ese sector, en las cuales tenemos promociones que van a estar completamente vinculadas. En España tenemos algunas limitaciones porque todavía no hay una industria de servicios de mobiliario que te permita la flexibilidad que uno quisiera, ¿no? No puede pasar que alguien venga y me que no me gusta tu flexibilidad. ¿Qué hago? En Holanda, por ejemplo, el mobiliario no es propiedad del inversor, se puede asociar con una empresa que se dedica a esto y el inquilino cuando alquila su vivienda, me gusta este sofá, me gusta esta cama, cuando uno entra, tiene su casa. Pero sí vemos un problema, volviendo un poco al inicio de la conversación, ¿no? Que en un mundo en el cual no es un mundo perfecto, en el cual el urbanismo limita mucho, en el cual la producción de vivienda es muy compleja, en las cuales los inquilinos están cambiando muchísimo, creemos que hay un nicho, un grupo de personas que sí quieren una solución plug and play, que no será permanente, y nosotros estamos encantados con eso, porque de nuevo, no es regulado, tenemos el equipo de operación para hacerlo, si se quieren ir fenomenal, y vendrá otra persona, otra pareja o una empresa que ocupará el mismo espacio tal vez a una mejor tarifa. Y ese riesgo volátil, encantados. Y si irán a un piso de alquiler tradicional, o se comprarán su vivienda o se volverán a su país. Y para nosotros estamos muy cómodos con eso. Sigue siendo es un mercado muy pequeño todavía y no todo el mundo lo está haciendo, pero que hay cada vez más players viéndolo, pero creo que la tendencia va a la comodidad del servicio, ¿no? Creo que ahora estamos facilitando el acceso a la vivienda, pero el siguiente paso va a ser, ok, dame el resto y te voy a pagar un premium de rentas. Quería comentar relacionado con todo esto que estamos hablando. Hemos visto que todos los modelos que se han comentado aquí un poco van en lo más tradicional, pero no se le ha hecho un lugar al corporate, que es un poco lo que se está hablando ahora. Entonces sí me gustaría que por lo menos se mencionara este sector del corporate, hablando de profesionales, hablando de emprendedores, y entiendo que ninguno de vosotros tenéis un desarrollo acorde a este público objetivo. Y bueno, ¿cómo veis este tema? Te digo en nuestro caso, ¿no? O sea, en nuestro caso, ese corporate, ese cliente corporate en general quiere estar en mitad de la ciudad, quiere estar muy bien localizado. Es difícil ganar escala. Nosotros lo vemos como un complemento a una estrategia más grande de residencial, donde cada vez vamos a estar cubriendo necesidades diferentes, pero que en sí mismas, hoy por hoy, en el mercado español son más pequeñas, ¿no? Yo creo que otros mercados son diferentes. Ese es el único motivo por el que nosotros eso todavía no lo hemos hecho. Hemos hablado con grupos que lo están haciendo a una escala más pequeña, con idea de, bueno, de a lo mejor asociarnos y si hubiese un patrimonio con una cierta masa crítica, pues seguramente eso lo haría más interesante. Pero estoy 100% contigo que todo lo que hemos hablado aquí hoy no es para que un Deloitte venga o un McKinsey y diga, yo te alquilo todo el año, no sé, 5 habitaciones o 5 pisos, ¿no? Porque sé que voy a tener consultores de diferentes sitios de Europa que van a venir aquí, etcétera, etcétera. Para nosotros principalmente ha sido un tema de que es difícil crear masa crítica porque tienes que estar en localizaciones donde estás compitiendo con residencial muchas veces a la venta, donde es difícil renovar edificios, ¿no? Volvemos un poco al tema de la flexibilidad, es difícil crear esa oferta muy moderna y por lo tanto los ejemplos que hemos visto son pocos, pero absolutamente necesarios. Y yo lo que he visto funciona muy bien. Muchísimas gracias a todos por venir. Si queréis seguimos fuera.